Bueno, pues hoy en otra edición más de 59 minutos queremos hablar con una persona que además conoce el tejido empresarial malagueño, yo creo que como pocos. Además es una persona que tiene unos orígenes que ahora nos lo explicará un poco y, como no, tecnológico, en una Málaga tecnológica. Así que bienvenido, Ricardo Nanjuani. Muchas gracias, Fran. Un placer estar con vosotros esta mañana aquí con Linkasoft y en vuestro podcast. La verdad El placer es nuestro porque al final tú lo has hecho todo muy rápido, muy fácil. Oye, sí, venga, yo vengo, además muy propuesto. Además teníamos pendiente una reunión tú y yo, que fíjate tú, que la vamos a hacer delante de las cámaras. Efectivamente, que ya hace tiempo. Hace tiempo. No vamos a decir cuánto, pero... Nos presentó a nosotros Pablo Romeo, que me parece también un tío espectacular. Es una persona, digamos, de los pies a la cabeza. Y a partir de ahí yo creo que ya teníamos los dos la referencia de decir, bueno, muy malo no tiene que ser el otro, ¿sabes? Para que este hombre nos lo presente. Así que nada, bienvenido, espero que te sientas como en casa porque estás en ella y aquí tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras. O sea que por ahí. Muchas Ricardo, gracias. ¿quién es Ricardo Nanjuani? Ricardo, esa es la pregunta más difícil, la verdad. nunca me la habían preguntado. Y pues mira, Ricardo es un joven de 44 años, felizmente casado, emprendedor, católico. Y bueno, a partir de aquí ya te puedo contar muchísimas cosas. Amigo de mis amigos, es una persona tranquila, una persona que me gusta disfrutar de la vida, me gusta trabajar, me gusta la cultura, me gusta la música, toco la guitarra. Y bueno, no sé, muchas veces se dice que lo que ves es lo que hay. Pero es verdad que luego cuando mis amigos de toda la vida me hablan y dicen, hombre, tú tienes un punto misterioso, ¿no? Porque conocerte, es verdad que muchas veces mantengo las distancias, entonces tengo como dos niveles de amigos, ¿no? Los amigos de toda la vida, con los que mantengo, pues, evidentemente, sigo manteniendo relación, y luego los amigos que voy conociendo pues, en el ambiente laboral, ¿no? Entonces me conocen de otra manera. Sí, además... yo te he visto, efectivamente eres una persona tranquila, yo te he visto muchas veces exponer al público, a mí me encanta esa faceta y te reconozco que me ha costado mucho trabajo el enfrentarme, digamos, a una audiencia y tal, pero sí que es verdad que transmites paz y eso sí que es verdad que es difícil, porque yo sé que en el momento que tú estás exponiendo al público, tú estás activo, no estás obviamente relajado, sin embargo transmites esa tranquilidad. Yo te he visto en AGE, las veces que no me he encontrado y después en prensa te he visto un montón de veces en reuniones y tal. Yo creo que es una virtud que yo al menos te destaco, que creo que tienes Sí. más, ¿no? Pero que yo esa te la destaco. Perfecto. Ricardo, ¿tu apellido cómo se pronuncia? Yo estaba ahí preparándome, Nanjuani. Efectivamente, la W como una U, Vale, Nanjuani. Nanjuani. Muy bien pronunciado. Y es un Muchas apellido, gracias. y es un apellido Hindú. Hindú, bien, Apellido hindú. hindú. Vienen tus padres, ¿no? Me dijiste tu padre, ¿no? Viene de... Sí, mi padre es hindú, mi madre es malagueña. Mi padre vino de India a trabajar con 18 años. Viene de una familia de comerciantes. Y bueno, unos amigos de mi abuelo pues le propusieron a mi abuelo y a mi padre que se viniese a trabajar a su empresa aquí a Málaga, porque era muy buen comercial. Le dice, mira, yo a tu niño me lo quiero llevar. y nada, pues él justamente acababa de estudiar bachiller y decidió venirse aquí a Málaga. Al cabo de los años conoció a mi madre. Mi padre ya se hizo empresario, ha tenido aquí, bueno, distintos negocios, todos relacionados con la importación y exportación de India, de China, aquí a Málaga, a España. Y bueno, ya te digo que es un apellido, bueno, de origen sindhi, dentro de la India, además en India hay distintas castas, pues viene de la casta de los comerciantes. Vale, bien. Bien. La verdad que a mí me alegra mucho cuando vienen familias que vienen a intentar, digamos, hacer negocios y, bueno, o españoles, ¿no? Que se han ido hemos tenido otras épocas y yo creo que enriquece mucho la cultura. O sea, siempre estamos hablando de la emigración, ahora ya se le dice migración en líneas generales, pero yo creo que al final viene a enriquecer la cultura. Todo el mundo viene, aporta, llena su granito de arena. Bueno, lo vemos ahora con el boom del sushi, de la tradición japonesa y tal, ¿no? Que esto, Sí. digamos, importa, pero el que venga gente, digamos, donde te explique un poco de su tierra, de su trocito, de su vida, de su raíz,
Eso yo creo que al final hace de Málaga, bueno, un poco lo que es, Málaga fenicia, cartaginesa, Málaga romana, musulmana, así tener un poco todo, vaya. Aporta muchísimo. Yo me siento muy afortunado de tener las dos culturas, la verdad. Como te he comentado, yo soy profundamente católico, pero vivo las dos culturas, la cultura india y la cultura española. Y es una mezcla muy bonita y de hecho me gusta todo. Claro. De hecho, gastronómicamente, incluso los modales, las maneras, ¿no? Entonces, es verdad que muchas personas, antes de conocerme, o al principio, no saben muy bien si soy de Málaga o no. No sé, mi acento yo creo que es más o menos malagueño, pero bueno. Los modales, las maneras, no sé, hay el trato entre familias es un poco distinto. Es como España, pero hace ya Claro. más de 50 años. Donde había más respeto, ¿no? Yo Eso creo, es, ¿no? respeto. Yo creo que quizás Sí. hemos banalizado ciertas actitudes y es verdad que lo respeto. Me decía un compañero mío que hizo en República Checa, hizo intercambio de esto de profesor. Y en el instituto todavía se levantan los alumnos cuando llega a entrar el profesor, hacen un acto de respeto, ¿no? Eso es verdad que aquí ocurría antes, pero no sé, se sigue cultivando allí todavía, es decir, tienen ellos esa tradición más asentada. Sí. Gusta yo creo que al final se respeten las instituciones, se respeten las personas en sí mismas, creo que es bueno, en ese aspecto coincido contigo. ¿Te gusta el fútbol? Pues mira, el fútbol me gusta verlo, no soy aficionado. De hecho, si me preguntas de qué equipo soy del Málaga, por supuesto, pero vaya, me gusta el Real Madrid, puedo decir que me gusta el Barça, en fin, he tenido mis épocas, pero vaya, que me gusta verlo, me gusta ver un buen partido, no lo busco, la verdad. Sí. Cuando mis amigos, porque yo sí, me gusta estar con amigos y pasármelo bien, entonces... si mis amigos quedan para ver el fútbol, pues yo voy. Claro. Pero más que para estar con ellos que para ver el fútbol. Claro. Sí, al final es un poco... Yo creo que el fútbol al final es industria del entretenimiento y no tiene más base de esa. Yo veo a muchas veces gente que a lo mejor pierde el Madrid, a lo mejor lo han eliminado ahora, el Barça lo eliminaron hace pocos días también y esto viene a lo mejor con un disgusto que tú dices, tío, intenta sacarle de esto el sentido que tiene. Es como ver una película, como... Yo al menos lo entiendo así. Y este año hemos patrocinado al Málaga y yo habré ido a lo mejor 4 partidos, una cosa así, porque efectivamente no dejas tú una barbacoa o no dejas tú a un grupo de amigos para irte a ver un partido de fútbol cuando tú dices lo que procura es el entretenimiento, ¿no? Claro. Esta parte. Está claro que el que lo vive como una religión, que es más forofo y tal, bueno, pues sí que es verdad que lo vive de otra manera y también es muy respetable porque al final lo bueno, los que nos dedicamos a vender... cuando tú haces marketing, el marketing busca crear sensaciones. Sí. Y el fútbol, eso sí que es verdad que la tiene. El fútbol te crea, levanta pasiones y además levanta la pasión del momento, ¿no? Tú en pocas actividades te levantas de una silla para gritar un gol, ¿sabes? Es verdad. Entonces tiene esa parte. Cuando te dan un premio empresarial, por ejemplo, ahí también te levantas claro. Y dices, gol, he ganado. Pero ya está. Sí, además tienes que guardar más el tipo. O sea, claro. no te puedes poner en plan forofo. Pero en el fútbol es verdad que tú encuentras gente, a lo mejor son muy comedidas, y te lo encuentras que te dices, no veas, tío, cómo se ha alegrado, ¿eh? Así que guay. Ricardo, tu lado profesional, a ti te gusta la tecnología, ¿no? Por lo que veo. Sí, me gusta mucho la tecnología, aunque no me apasiona. Me apasionan otras cosas. Vale. Evidentemente, la tecnología es una persona pragmática. A mí me gustaba mucho la música, de hecho estudié música. Luego estaba estudiando también informática y claro, me decidí, dejé a un lado la música para dedicarme profesionalmente a la informática. Fui pragmático. Sí. Si me dices, si volviera atrás, esa ya es la autopregunta, sí. Pues quizá cambiaría, pero más que nada porque como esta parte ya la domino, ya la conozco, digo, bueno, ¿qué pasaría si me hubiese dedicado a la vida de artista, más que de artista? Bueno, es que me gusta componer música. Entonces, ¿qué pasaría si me hubiese dedicado a tocar la guitarra, ¿no? Y a ser, no sé, mi vida a lo mejor hubiese sido distinta, ¿no? Nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. De todas maneras, yo creo que tu vocación es empresarial. Sí, soy emprendedor, eso es. Y yo creo, a mí me pasa igual, yo estudié tecnología, a mí la informática me gusta mucho, lo que sí me he dado cuenta es que en mi vida ha sido un medio. Es decir, es conocer alguna materia para después emprender proyectos. Eso es un poco, al menos mi camino. ¿Que me hubiera gustado estudiar ADE? Pues también, y yo creo que es más vocacional hacia mi lado.
Pero lógicamente el conocer hacer algo más que gestionar una empresa es a mí lo que yo creo que me da por lo menos el punto de autoconfianza de decir, oye, yo conozco más o menos algo de tecnología y esto me ayuda. Tú fundas Ático Software, ¿no? Fundo Ático Software. Realmente la empresa la fundamos mi hermano y yo en 2012, Bien. que creamos Gestiona consultores y asesores, y es una asesoría fiscal muy innovadora, con un punto tecnológico. Entonces prestábamos los dos servicios, el asesoramiento fiscal, contabilidad laboral y la implantación de software ERP, software de facturación a nuestros clientes. De ahí nace en 2015 como una spin-off dentro de Gestiona, Ático Software Empresarial, para dar servicio a los propios clientes de Gestiona e ir abriendo camino a nuevos clientes. Entonces, así nace Ático Software, ya hace más de 10 años, estamos en 2025, pues entre 10, si tenemos en cuenta la etapa de Gestiona, pues son ya 13 años de actividad. Y desde entonces, pues venimos haciendo proyectos de implantación de software ERP y CRM. De hecho, toda mi vida profesional está dedicada prácticamente, llevo más de 20 años implantando soluciones ERP y CRM. Toda mi carrera profesional, antes de crear la empresa, era haciendo esto. Qué bien. Y la montáis en 2012, tiempo complicado. Nosotros comenzamos en 2003, que se ataban perros con longaniza, y 2007, 2008 ya nos cambió la película un montón. Totalmente, 2003 fue un año bonito, entre otras cosas porque yo empecé a trabajar ahí, en el año 2003. Terminé de estudiar y a mí lo que me apasionaba era el mundo de las páginas web. Sí. Claro, yo ya había hecho aparte mis cursos de Macromedia Flash, 5, ya en su momento, luego vino MX, de ActionScript, HTML, PHP, y claro, yo me puse a hacer páginas web. Con las típicas intros que antes, cuando tú entrabas en una página web, lo que había antes era una intro, una animación. Entonces, y nada, yo soy una persona súper creativa y eso me apasionaba. Estuve como 6 meses ahí haciendo CDs interactivos también, diseño, y luego ya dejé esa parte porque un amigo mío creó una empresa en 2003 de ingeniería industrial y me pidió o me ofreció llevar el departamento de ingeniería informática. Entonces ahí fue donde dejé mi trabajo y emprendí con 22 años, con 23, y entré de socio en una empresa, con aquella edad, una participación pequeña, pero bueno, lo suficiente como para que alimentara mi ego un poco. Y ahí aprendí lo que era el mundo empresarial, lo que es un ERP, un CRM. Esos fueron mis comienzos en el año 2003. Y te digo que ahí había muchísimo trabajo. Claro. Ahí no había problema. Sí, en 2003 era un tiempo espectacular. Es verdad que yo personalmente, viéndolo con el tiempo, cuando vosotros comenzáis ya con este proyecto último, 2013, es mejor para emprender porque tú ya todos los gastos superfluos, donde no hay una época de bonanza económica, los gastos superfluos es lo primero que controlas. Y después intentas vender, ¿no? Y nosotros en nuestro caso, yo recuerdo que uno de los fallos que tuvimos que teníamos muchos gastos asociados, de venga, contrata esto, porque tú sabes que vas a vender. Digamos, es un proceso como la inflación a nivel genérico, ¿no? Y entonces no te cuidas tanto. Entonces la gestión, después te das cuenta que es vital. O sea, no solo la venta, vaya. A nosotros nos costó un poco porque fuimos muy adelantados a nuestro tiempo, muy innovadores, tanto que teníamos que seleccionar proyectos. No todos los clientes, todas las empresas podían trabajar de la manera que nosotros les ofrecíamos. Luego abrimos un poco el abanico y empezamos a coger clientes de la manera tradicional, pero la gran mayoría clientes donde nosotros le poníamos un software. Luego el mercado nos ha dado la razón y desde hace ya más de 5 años pues las asesorías fiscales están haciendo lo mismo que hacíamos nosotros, claro. Ofrecerle a los clientes un programa de facturación y con todos los cambios legislativos que tenemos ahora en tema de facturación, ley antifraude, registro horario, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros ahora sí que es buen momento también. Sí, claro. Al haber mucho cambio hay más oportunidades y, más necesidades. Es decir, las empresas están obligadas a controlar el horario y más ahora que parece que se va a reducir, ¿no? También la jornada laboral, que sí. En este aspecto habrá que tener bastante más control, vaya. Yo estaba hablando con clientes que tenemos en común y creo que el grado de renovación, vosotros, de mantenimiento del cliente, retención, es altísimo. Sí, es muy alto. El que tenéis. De hecho, nosotros hay
un ratio, ¿no? que me gusta comentar últimamente, que nosotros tenemos un 98% de satisfacción de nuestros clientes. Si hemos hecho más de 50 proyectos desde el año 2015, que se constituye Ático, se hacen las cuentas, quiere decir cuántos clientes hemos perdido. Sí, Uno, sí. siempre hay una espinita, quiere decir que... Muy poco. Lo muy digo poco. porque es un dato muy interesante. Sí, sí. Sí, a veces nosotros nuestro modelo es muy parecido. Nosotros hacemos web y después los clientes pues te van pagando al año el hosting o mantenimiento, depende ya lo que cada uno necesite. Y nuestro sector es un poquito más volátil, pero aún así nos metemos también en el 90 y tantos % de renovaciones y nos encontramos que esto, que todos los que asociemos con un CRM o con un RP, que lo asociemos al proyecto, eso es la tasa de retención más alta. Claro, fíjate. Es un sector... Y a mí me pasa igual que a ti, yo comencé, vamos, a mí me sigue apasionando el tema de las páginas web y además nos metemos en charco porque intentamos hacer marketing a la gente, Ajá. intentamos que vendan y es verdad que hay proyectos que, bueno, ya vigilamos un poco más los proyectos en los que nos metemos, pero hay proyectos que realmente tú dices, le hace falta un poquito de conocimiento tecnológico, pero estos tienen un potencial grandísimo. Sí. O sea que en esa parte también... Es interesante. Tú me dices que te dedicas al arte. ¿Tú tecnológicamente, curso, módulo, paso por la facultad? Es decir, ¿qué formación tienes tú al respecto en el tema de tecnología? Sí, bueno, yo estudié administrativo, Vale. luego estudié informática de empresa, en Vale, formación vale, profesional, vale. luego estudié un grado de informática Vale. privado y luego tengo mi formación también certificaciones de Microsoft, Bien. Microsoft Certified Solution Developer.net del año 2003. O sea, ya luego no me he actualizado ahí. Luego yo he sido experto, sigo siéndolo, lo que pasa es que cada vez programo menos en SQL. Vale. No voy a decir muchas palabras técnicas, pero procedimientos almacenados, desencadenadores, triggers, proceduras, esto... Qué guay. Me he dedicado mucho a hacer... Yo hace esto. décadas también que no lo veo. Yo hace décadas que no veo esta parte. Yo creo que en los cursos que hay, por ejemplo, la Junta de Andalucía era muy famosa porque antes tenía cursos de estos gratuitos, a lo mejor te pegaba 6 meses, tal y cual. A mí me da la sensación que se aprende a nivel práctico mucho más que a lo mejor una formación de las regladas que te puedes encontrar. Sí. Tocan muchas veces software desactualizado porque las licencias son excesivamente caras, las de los software de este momento. Y sí que es verdad que después ya la formación, en nuestro caso y en vuestro caso también es continua. Es continua. Ya es continua. Es continua. De hecho, como me has preguntado por la formación, en mi caso hubo un punto que fue decisivo para poder emprender. Y es que hice un MBA en una escuela de negocios y eso a mí, yo que siempre quería parecerme a mi padre, siempre he querido montar mi negocio. Mi padre nunca quiso que trabajáramos con él, sino hoy día probablemente estaríamos mi hermano y yo como mínimo pues trabajando en la empresa familiar y haciendo otro tipo de negocios internacionales y demás, pero bueno, mi padre se jubiló y antes nos dijo, mira, vosotros estudiáis, hacéis lo que os guste y siempre tuve esa espinita, digo, pues a mí me gustaría montar un negocio, me gustaría, y fíjate, tener ese conocimiento luego, después de haber trabajado durante un tiempo, pues ese conocimiento de negocios, es lo que me impulsó también un poco a hacer un plan de empresa, un project finance, un plan de marketing y bueno, cuando lo ves escrito, dices, oye, pues el papel lo sostiene todo, ¿no? Sí. Pero bueno, luego vas a ponerlo en práctica y es verdad que te ayuda ese conocimiento, ¿no? Entonces, fue un punto importante. Es una guía, además un camino. Yo mi primer plan de empresa que me hice, yo en febrero, el día 5, el día 6, sabía que no lo cumplía ya. Es el primero, ¿eh? Entonces decidí un momento, digo, me lo voy a hacer semestrales, que te da menos oscilación que un año entero. Y ahora sí que es verdad que más o menos lo tengo cuadrado porque más o menos vemos el crecimiento que podemos hacer cada año. Y entonces sí que tiene... Pero es verdad que esa parte es vital. Y yo no sé cuántas empresas tendrán un plan de viabilidad hecho continuo, actualizado. No, muy pocas. Muy pocas. Además que, bueno, tú has estado a nivel representativo, has estado en AGE, ¿no? Has sido presidente de AGE y ahora está como consultor externo, ¿no? No, bueno, sigo en la junta directiva como consejero asesor. Vale. No consultor externo. Vale. Los cargos son totalmente honorarios. Vale.
Es verdad que dejé de ser presidente, tuve un mandato, casi 4 Sí. años, y con el nuevo presidente pues me invitó a pertenecer a la junta directiva ya de retirada, pero bueno, de modo consejero, y bueno, me apeteció, la verdad, no dejar del todo. Y bueno, pero ya vamos sumando canas y ya estamos en un momento ya Enaje, de ¿no? retirada total, Enaje. ya. Además, antes lo hablábamos, antes de... Nosotros los networking que vosotros hacéis en AGE, yo me acuerdo, sobre todo en el tiempo que tú estuviste, que es donde yo estuve más intenso y tal, eso eran chulísimos, además se curraba un montón. En Sí, Alaurín, una finca hicimos, se hizo el 25 aniversario, en el de AGE de Cervantes, cine, exactamente, que vino Pablo Puyol y Rocío Madrid, creo que eran efectivamente, los ellos actores. fueron los actores, sí, sí. Y, y después hubo en el Club Hípico de Málaga, también hubo otro networking. Ese fue mi última asamblea general, sí. Eso es. Más los afterwork, ¿no? Que también había, ¿no? AG tenía Ma- unos afterwork. Efectivamente, Eso es. afterwork, desayunos, Eso es. etcétera, etcétera, sí. Los desayunos, además, vosotros teníais un formato que era Fair Date, empresarial. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaba porque te hacían en el puerto y estaba muy chulo porque te elegían un perfil parecido al que con la persona con la que te iba a encontrar. Y estaba muy chulo. A mí esa parte de networking me gustó mucho. Además, yo lo digo en Fede Lorce muchas veces, que el potencial y yo creo que el capital fuerte que tenemos en Málaga es el capital humano. No tenemos quizás un nivel de industrialización como tienen a lo mejor otros países en Centro Europa o incluso en el norte de España, ¿no? En algunas zonas, pero sin embargo el capital humano que tenemos aquí tenemos una mezcla de conocimiento, de gente propuesta a trabajar y tal, que yo creo que nos hace bastante válido. Sí, para quien no lo sepa, AGE Málaga es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. Hay Sí. una AGE en cada provincia a nivel nacional y tiene, bueno, 2 líneas, 3, digamos. Es fomentar la cultura emprendedora y ayudar a que se creen más empresas y que éstas se consoliden. Eso es. Además de representar a las empresas ante la administración pública. Es un proyecto muy bonito y yo, como te digo, estoy de retirada, pero quizás de la junta directiva, pero es verdad que para estar en AGE no hay edad. Claro, De hecho, sigo teniendo exactamente. muy buenos amigos, socios históricos y cada vez que nos vemos es una alegría, hacemos negocios y sobre todo lo importante es echar un buen rato. Sí, 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 al final la idea. Yo sigo en AGE también. Yo soy socio de AGE. Creo en el asociacionismo de las empresas porque es una parte vital. Creo que nosotros cuando estamos en nuestras 4 paredes nos distorsionamos de la realidad. Cuando tú sales y ves a gente que tienen tus mismos problemas, tus mismos retos, tu misma visión, eso sí que es verdad que te ayuda un montón. Te ayuda porque al final te mete en contexto lo que haces y tal. Así que guay. Y estuviste en AGE, una época muy bonita, y Málaga Digital. Málaga Digital, una época muy bonita que me pilló siendo presidente plena pandemia. Claro, una Madre época mía. muy dura, muy dura. Pues justamente en aquella época me surgió la idea de crear, claro, el mundo estaba cambiando totalmente. Ya teníamos al teletrabajo, las empresas se tenían que digitalizar. Bueno, seguimos en pañales, Sí. pero bueno, un poquito menos. Sí, sí. Y bueno, ahí digo, pues mira, ya que me gusta el mundo asociativo, digo, pues sería interesante crear en Málaga, que no la hay, una asociación de empresas tecnológicas específicas. Y nos pusimos en marcha. Bueno, al final me tuve que enfocar mucho en mi trabajo y tuve muchos retos profesionales esos años. Y justamente a la salida de mi presidencia de AGE, poco tiempo después, pues fundamos Málaga Digital, un grupo de empresarios tecnológicos. Y hoy día estamos caminando en este primer mandato que llevamos un par de años, pues estamos haciendo cosas muy interesantes. La idea de Málaga Digital es ser una patronal dentro de la Confederación de Empresarios de Málaga, en la que hemos nacido, y representar los intereses de todas las empresas tecnológicas y digitales de la provincia, que actualmente hay pues más de 2.600 en toda la provincia. Madre mía. Y más de 20.000 trabajadores en el sector, en toda la provincia de Málaga. Qué bien. Que no solo, que en el parque tecnológico quizá habrá unas 700 empresas, pues ya ves, de 700 a 2.600, a empresas como la vuestra, Linkasoft, Sí. que estáis aquí en el Valle de Guadalhorce, pues oye, es un ejemplo magnífico para decir que en la provincia realmente hay muchas empresas, muchas conocidas en tu caso, porque llevas desde 2003, pero otras que no llevan tanto tiempo, muchas desconocidas. Entonces, lo que queremos hacer en Málaga Digital es darlas a conocer, poner a las empresas menos conocidas, a las pequeñas y medianas empresas,
de la provincia de Málaga, que no todas son las grandes, que están Sí, siempre sí. en los medios de comunicación que todo el mundo conoce. Pues poner en el debate público a estas pequeñas empresas, a los autónomos y, bueno, y ayudar a las empresas que están empezando pues, en lo que necesiten. De hecho, hemos creado un proyecto muy interesante que es una oficina de transformación digital. Si se entra en la página web, tenemos un apartado donde hay una selección de empresas, pues con estas empresas que se han asociado a Málaga Digital, pues hemos creado esta oficina de transformación digital que está abierta totalmente a todas las empresas que se quieran adherir, pues vamos a hacer proyectos. Entonces estamos ya terminando de preparar y no lo digo ahora, me lo reservo para otra ocasión, pero tenemos un proyecto muy bonito que ahora antes de verano va a ver la luz dentro de Málaga Digital con la oficina de transformación digital, para que las empresas que están dentro pues se den visibilidad, puedan ofrecer servicios, formaciones, tal. Entonces es un proyecto muy interesante. Sí, sí. Yo he echado un vistazo a la web, ahora preparándome un poco la entrevista, y tenéis una junta directiva, ¿no? Y después Sí. tenéis un consejo de asesores también externo, ¿no? Que Sí, también lo tenéis, ¿no? sí, pusimos en marcha un consejo asesor cuya presidencia tiene Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga. Y participa el Ayuntamiento de Málaga, ProMálaga, participa la Junta de Andalucía, el Parque Tecnológico, la Cámara de Comercio, en fin, distintas organizaciones y la idea es incorporar ahora también empresas privadas, empresas grandes que ayuden un poco a dinamizar y, bueno, a que sirvan de ejemplo, ¿no? También para las pequeñas. Es verdad que todo ayudas poco, ¿eh? Cuando tú tienes el tejido asociacionismo lo que hace es intentar, digamos, poner en contacto a empresas y sobre todo ayudarle. Hay empresas que están en un estadio superior, otros que están comenzando, ¿no? Y sí que es verdad que ahí se pueden nutrir uno de otro. No quiere decir que en una startup que está en una fase muy inicial no pueda aportar, porque a lo mejor hay gente que ya nace con una visión que a los que llevamos más tiempo nos hace falta también. Pero creo que es necesario el que haya también este tipo de asociaciones, además en un sector que, yo te digo, es emergente. El parque tecnológico que tenía 28.000 trabajadores cerró el año pasado, 2024, Sí. y hace igual 3 años tendría 20, ¿sabes? Claro. Hay un crecimiento también casi de un tercio, prácticamente, o sea, una cuarta parte igual ha crecido. O sea que a mí me gusta mucho el nivel que está cogiendo. O sea, la parte Sí. tecnológica en Málaga está cogiendo un peso bastante bueno. Ricardo, tú eres una persona, yo te considero autorizada para hablar de Málaga porque has estado en distintas asociaciones, vives en Málaga, pones tu empresa en Málaga, además en un sector técnico-administrativo, es decir, que es una también de las patas fuertes. ¿Cómo ves tú Málaga ahora mismo? Hombre, te diré que Málaga es un cañón. Sí. Málaga, a ver, diciéndolo bien, Málaga es una ciudad, porque hablamos de Málaga ciudad, pero también es una provincia. Estamos en la provincia. Málaga es una provincia con muchísimas posibilidades, con muchísimo futuro, un futuro apasionante, con muchas oportunidades de negocio, en el sector turístico, como la tecnología es transversal a todos los sectores, pues claro, aquí la tecnología, con el parque tecnológico que hemos hablado, aquí los proyectos tecnológicos que sepan aportar un valor a la cultura, al turismo, digo cultura porque también Málaga ciudad se ha convertido en un ejemplo, ¿no?, de ciudad cultural, museística. No solo tenemos sol y playa, que es magnífico si sol y playa también, Sí. Turismo, cultura, hostelería. Quizá dentro de las oportunidades que tiene Málaga también diría los retos, ¿no? ¿Qué retos? Bueno, tenemos el gran reto de la vivienda asequible, quizá, pero eso es de la ciudad. En el conjunto de la provincia no es tanto así. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido de tener suelo, vivienda más asequible para, bueno, no solo los trabajadores de cierto nivel de formación y salario, sino también pensar un poquito en el malagueño que todavía no ha alcanzado ese nivel. Aquí, bueno, el alcalde dice muchas veces que es verdad, es un tema de formación, es un tema de trabajo, es un tema, quizás estamos pasando de una generación a otra y eso se nota, ¿no?
En fin, yo creo que, bueno, el balance es positivo realmente y es todo muy esperanzador. Lo que pasa es que hay que saber muy bien aprovechar esas oportunidades, ver bien los talentos que tiene cada persona y saber aprovecharlos y dedicarlos a lo que tú realmente sabes hacer o lo que tú realmente eres bueno, y es necesario emprender. Para eso hace falta que haya más empresas. Es que no todo puede ser funcionario y no todo puede ser buscar un trabajo por cuenta ajena, que ahora mismo en el sector tecnológico sí que hay mucha demanda y que hay oferta, pero hay otros sectores, hay que mirar a otros sectores. Fíjate que no solo hay tecnología, hay, como hemos comentado, otros muchísimos sectores muy bonitos, desde profesiones liberales como medicina, bueno, abogado, economista, como otras profesiones ya más relacionadas con la biología, la agricultura. Entonces, ahí la tecnología también juega un papel bonito. Yo creo que si utilizamos bien el intelecto, las próximas generaciones, Málaga se va a convertir en una ciudad, va a seguir convirtiéndose en una ciudad muy bonita y mejor todavía, incluso para los propios malagueños, como hemos hablado de los retos. Sí. Además, Málaga, cuando hablamos muchas veces del crecimiento que tiene, Málaga lo más difícil, yo creo que lo ha conseguido y además tiene todavía por delante pues, prácticamente una década de desarrollo. Málaga tiene muchos edificios de servicio que se están construyendo, que eso muchas veces era difícil. Por ejemplo, el CaixaForum se va a hacer ahora justo enfrente de la comisaría provincial. La reforma de la Rosaleda. Se va a hacer cerca del Teatro El Beni, se va a hacer del Festival de Cine de Málaga, se va a hacer también un edificio. Es decir, en equipamiento se está construyendo mucho. Y efectivamente yo creo que les hace falta también ahora mismo vivienda asequible, que te permita que el resto de las provincias o bueno, incluso de pueblos y tal, puedan irse a vivir a Málaga sin, lógicamente, decir, cambiar sueldo por alquiler. O sea, que esa parte es la más importante. Y las empresas, tú has hablado anteriormente que hace falta gente que emprenda. O sea, el malagueño necesitamos que emprenda más. Pero, ¿qué crees tú que le hace falta en líneas generales a la empresa malagueña? Ya las que están constituidas. Hombre, a la empresa malagueña le siguen faltando lo mismo de hace décadas o quinquenios, ¿no? Hay mucha falta de financiación, muchísima, falta de confianza, ¿no? O de crédito, viene de credere, dar confianza. Entonces, al final, falta de confianza en las empresas. Hace falta de más mentalidad también emprendedora en ese sentido. Hombre, tenemos un nivel de impuestos que casi que es insostenible si ya no estás asentado. Una carga de pagos de la Seguridad Social, de IRPF, declaración de la renta personal, en fin. Cuando sumamos todo eso, muchas veces no es fácil emprender, pero por eso mismo, porque necesita un proyecto muy viable y necesita muchas veces recursos propios. Y muchas veces esos recursos propios no se tienen. Entonces, por eso es bueno emprender también a una edad... a ver, yo creo que hay dos momentos de emprender. Un momento que es cuando estás en la universidad o estás recién o poco tiempo después, estás un par de años trabajando ahí. ¿Por qué? Porque al final la innovación viene de la juventud. La innovación prácticamente, esa juventud pues es muy valorada por las empresas por eso, ¿no? Porque de ahí surgen proyectos súper innovadores. ¿Qué pasa? Que luego hay otro punto, otro momento donde ya tienes más experiencia y ya emprendes con más recursos. Pero es necesario seguir innovando, es necesario seguir avanzando en ese sentido. Entonces, hace falta más recursos para la gente que todavía tiene muy poca trayectoria profesional y que necesita hacer inversiones para... Bueno, ya ves, es que claro, no es lo mismo una empresa de servicio que una empresa ya industrial. Claro. Una empresa de hostelería, una empresa más tecnológica incluso, requiere otro esfuerzo, ¿no? Muchas veces no es fácil encontrar ese socio o ese banco o ese asociado que te aporte esa parte de capital que tú necesitas. Pero volviendo al tema de los impuestos también es una cuestión que merma un poco la capacidad de las empresas, la capacidad de crecer. Sobre todo a los pequeños, los que están comenzando, los primeros 5 años son fundamentales. Pues se debería seguir buscando alternativas para bonificar
a las empresas que están comenzando, más allá de una tarifa plana Sí. y más allá de un pequeño descuento en el impuesto de sociedades. O sea, son cosas ridículas, Sí. en mi opinión. Sí, Hay sí. otros países donde apuestan muchísimo más por los emprendedores pero bueno, esto es un trabajo que se va haciendo poco a poco, Sí. evidentemente, pero sigue habiendo un camino por delante. Además, yo creo que no se vean como enemigos, que no nos vean como enemigos, yo creo que ya habríamos avanzado un montón. Pero muchas veces, lógicamente en público no lo dicen, pero porque dicen, no, bueno, nosotros ayudamos, el sector empresarial es ideal para nosotros y tal. Pero después, por ejemplo, hay lo que tú dices, hay un tipo impositivo altísimo. Y tú dices, bueno, y cada vez que... Y da igual muchas veces con lo que sea, porque la subida del IVA la hacen dos colores diferentes y la subida de, en fin, de otro tipo de impuestos al hidrocarburo te pone y es diferente. Pero hace falta sobre todo en un país donde el paro siempre hemos tenido un volumen alto de paro. Entonces el que se genere empleo, se generen nuevas oportunidades y tal, yo creo que se debe facilitar mucho. Ese es también mi punto de vista. Sí. Eso es. Y además ya no competimos con el resto de Europa, ya competimos con China, competimos con India, competimos con distintos países que al final tienes que intentar equilibrar un poco la regla del juego porque ya vemos que el mundo entero está llevando las fábricas, la está llevando, digamos, a otras zonas. Claro, y además mi opinión es que tanto empresarios como trabajadores, todos, es decir, la ciudadanía, están financiando un Estado que vive por encima de sus posibilidades. Es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, en todo, en todo. O sea, ya no solo a nivel personal, las familias, sino como Estado, si vemos al Estado como una empresa, como una gran familia, vamos, las cuentas no salen, evidentemente. Sí. No, al final perdemos por mucho. Entonces, hombre, no sé, esto se lo dejo para los economistas, ¿no? Pero quizá una política un poco más expansiva puede ser interesante, pero por otro lado puede mermar un poco el conjunto del tejido productivo. Entonces, es muy difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil tomar decisiones en ese sentido, pero yo apostaría muchísimo más por los emprendedores, por los empresarios y buscaría fórmulas de no malgastar el dinero por otro lado, que se malgasta muchas veces en el gobierno y se digan cosas que quizás son más superfluas y no son tan importantes, ¿no? Y no gobernar en función de determinada ideología, no, ser más prácticos en ese sentido, ser más pragmáticos, más allá de ideologías o de, bueno, creo que deben de pasar a un segundo plano. Sí. Que cada uno piense o viva o como quiera, ¿no? Que deje vivir. Claro, claro. Pero que ser muy pragmático a la hora de gobernar. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos queda todavía mucho recorrido y, bueno, la esperanza de que se haga de otra manera, bueno, pues no sé. Siempre la hay, ¿no? Sí, sí. Esperemos que también las nuevas generaciones vayan cambiando un poco el concepto, porque al final yo creo que los políticos son imagen de la sociedad. O sea, tenemos políticos que al final nos dicen lo que queremos escuchar, pero porque previamente lo hemos dicho ya nosotros lo que tiene que decir. Entonces, al final, ¿qué es lo bueno de todo esto? El que tengamos unas nuevas generaciones que miren ya otras cosas y que vengan por detrás y vengan apretando. Yo confío mucho en las nuevas generaciones, una persona de que esto que escuchan cuando tú dices, no, es que lo que viene por detrás, bueno, mírate tú hace 20 años, ve cómo estaba, y es verdad que muchas veces a lo mejor no estamos tan centrados como nosotros pensábamos que estábamos. O sea pero yo creo en las nuevas generaciones y que haya otro nivel de mandatarios, esa es un poco la idea. Pero nosotros todavía venimos de un periodo muy asentado en la cultura de nuestros padres, el político casi que es un tío ahí intocable y además no te dice nunca las cosas concretas, no se mete... Hacen falta más empresarios también en el mundo político y que vean esa parte como algo... que lo gestionen como una empresa. Oye, ahora hay que intentar generar más, hay que intentar recortar un poco, ahora no, ahora nos podemos expandir más. O sea que esa parte... Oye, el alcalde de Málaga, Ricardo, dijo que se iba a presentar a las siguientes elecciones, pero que el candidato tenía que ir en sus listas. A este hombre yo creo que a mí personalmente me parece un gran alcalde
y pocas ideas igual a lo mejor le vamos a dar nosotros, pero si le tuviéramos que dar alguna desde aquí, alguna idea al alcalde de Málaga de, oye, ¿qué puntos deberías tocar a lo mejor en el siguiente mandato aunque no lo cumpla entero? Quizá, uy, es una pregunta un poco, no me atrevería, ¿eh? Desde esta tribuna, digámoslo así, a darle ideas a nuestro querido alcalde. Quizá en petit comité, pero bueno, ideas, ya lo hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado los retos que tiene Málaga, ¿no? Pues ahí, eso es una gran idea, ¿no? El tema de la vivienda, ¿no? Que se trabaje. Ahora parece que se ha retomado un proyecto interesante, ¿no? De tema de vivienda asequible por parte de la Junta de Andalucía también y Málaga. Bueno, pues a ver si ahora ese proyecto se termina de consolidar y bueno, yo creo que Málaga va bien. Va bien, va bien. Málaga va bien. Puede ir mejor, como todo. Sí. Yo creo que estamos en un proceso de mejora continua. Sí, siempre. sí, totalmente, totalmente. Entonces, yo te digo, no me atrevería ahora mismo a nuestro alcalde que con el trabajo, porque llevar una ciudad no es fácil. Además, una ciudad como Málaga. Después de 25 años, sí. Entonces, bueno, si uno mira atrás. Yo personalmente podría decir cosas, ¿no? Cosas que quizá hubiese mantenido en la ciudad. Porque uno viaja, ¿no? Y se encuentra ciudades más cosmopolitas. Pues Málaga está tendiendo a ser, no somos Nueva York, evidentemente, pero tampoco somos, no lo sé, no somos Praga, ¿no? O sea, cosas del casco antiguo de la ciudad que se han perdido, es verdad que se han mejorado otras, ¿no? Se han mejorado, ¿no? Pero ese encanto, ¿no? O quizá de la parte de la judería o el empedrado de determinadas zonas de Málaga, eso le da a Málaga cierto aire, ¿verdad? Antiguo, pero también auténtico. Sí. Entonces, a mí me gusta lo auténtico. A mí también. Quizá, pero bueno, partimos de donde partimos ahora, entonces yo creo que el balance es muy positivo de toda la peatonalización que se ha hecho de las calles, del centro histórico, toda la reforma que se ha hecho, la mejora del barrio del Soho, sí. Que eso antes estaba perdido, era un barrio muy feo, digámoslo así, y se ha convertido en un barrio de comerciantes, un barrio de cultura, un barrio que está integrado en el centro, sí. en el casco histórico. Entonces, yo creo que todo el desarrollo que hemos hecho de la apertura del puerto a la provincia, o sea, a Málaga, a la ciudad, la apertura de ese puerto, de ese muelle 1 y ese muelle 2. Entonces, bueno, yo creo que es todo muy, muy positivo, ya te digo. Sí. Ideas, bueno. Claro, ideas hay un montón, es verdad que ideas hay un montón. Yo soy de las personas que, por ejemplo, ahora que ha habido el tema de la Expo, que tal, yo creo que nos ha venido bien el que no lo hayan elegido. Málaga ya crece a un ritmo tan bonito, o sea, como para no inventar ningún artificio. Y se ha luchado, además Málaga con la capital europea del 2016 hizo unos trabajos extraordinarios, porque tenemos un legado cultural de toda esa etapa muy bueno, con muchos museos, con teatro, le metió una actividad a la ciudad que después se ha mantenido, o sea que esa parte es muy bonita. Y después, arquitectónicamente, a mí me gusta mucho cómo se ha salido, que el centro tradicionalmente era la Almendra, lo que se dice la Almendra de Málaga. Me gusta mucho cómo se ha salido y se ha ido al Soho, decía cruzar la Alameda, cómo se está trabajando hacia el oeste de calle Carretería, Ollería, sube a calle Dos Aceras, la parte de la Victoria, toda esta parte. Entonces yo creo que la apuesta es clara de expandir el centro, digamos, más allá de la propia Almendra. Y eso también lo está haciendo muy bien. Después ha buscado muchos equipamientos por ahí, es decir, le decía el otro día el presidente de la Caixa que el alcalde, no vea, lo llamaba todos los domingos para intentar meter un Caixa Forum. Y el hombre decía, ya es que pues no, que me moleste más, vamos a colocar el Caixa Forum. Es decir, un tío que ha luchado mucho, o sea, por Málaga, y de hecho creo que los políticos deberían ir un poco en esa línea, vivir tu mandato con esa pasión que él le tiene a Málaga, pues que se la tengan a Andalucía el que le toque, o se la tengan a España el que le toque y tal. Y a mí me gusta mucho también la imagen que proyectamos fuera. Nosotros hemos estado esta Semana Santa en Córdoba, me parece también una Semana Santa extraordinaria, me parece una ciudad preciosa,
y hablaban de Málaga con cierta envidia, que creo que tampoco ellos conocen el potencial que tienen. Y me parece curioso, digo, me recordáis un poco a Málaga ya está más en acto que en potencia, todavía tiene mucha potencia por delante, pero sí que es verdad que estamos ya viendo la verdad, ¿no? Consolidando. Y yo a ellos se lo decía, digo, vosotros si supierais el potencial que tenéis, una ciudad en el centro de Andalucía, con 300.000 habitantes, con muy buenas comunicaciones y además tan bonita, o sea, a nivel turístico es brutal. Sí, una ciudad magnífica, muy emprendedora. El alcalde también, que lo conozco, José María Bellido, mi opinión, lo está haciendo muy bien. Entonces, yo creo que, a ver, Córdoba junto con Granada, luego Málaga, está Sevilla también, ¿no? Sí. Pero quizá Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, pues son las 4 provincias que las considero yo, al menos en el sector tecnológico, Sí. empresarial, de emprendimiento. Es verdad que hay otras provincias como Huelva, Jaén, que también hay emprendimiento en el sector tecnológico, empresas. Además, Jaén tiene un parque tecnológico, el Geolit, muy, muy interesante, donde han surgido grandes proyectos y demás, y tengo buenos amigos. Huelva también, en fin, Andalucía, Cádiz. Sí. Al final, si nos ponemos, pero es verdad que estas 4 provincias son las que están tirando más, creo, Sí, de la economía andaluza. Además era la idea, además yo creo que han sido de diferentes gobiernos, esa cruz que hace Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, decían que iba a ser, digamos, de la que iba a tirar el resto. Entonces es verdad que con Antequera en el centro, pues te vas a encontrar 4 o 5 ciudades muy potentes donde se va a desarrollar después el resto, que era un poco la idea. Pero sí, al final hay que colaborar. El tejido asociativo al que nosotros nos dedicamos nuestras empresas después tiene que existir en las propias ciudades y tener un poco... Oye, qué cosa tan interesante te ha salido. Cruz de Andalucía. Y una cruz. Sí, pero fíjate, eso da mucho juego, ¿eh? Y además Cruz de Andalucía. están conectadas por línea férrea, por autovía. La A92 nos cruza en horizontal, el AVE nos cruza, bueno, el AVE ya, la autovía de Córdoba, nos cruza en vertical también. Y esa parte yo creo que es bastante interesante el que se siga potenciando. Porque tampoco los andaluces yo creo que tenemos, por nuestro pasado, digamos, siempre un poco más humilde, no tenemos noción de nuestro potencial tampoco muchas veces. Y tienen que venir gente de fuera a contarte. Un Gerald Brennan que te diga cosas de Málaga y que te venga, yo qué sé, Hemingway a nivel global, pero que te venga gente a contarte lo que realmente tú muchas veces no valoras. Y esto, tú que te gusta también viajar y tal, cuando tú vas fuera, aprecias mucho más lo que tenemos. Sí, totalmente. Creemos... Lo primero, bueno, las personas, evidentemente, las culturas son distintas, pero la gastronomía también. Sí. Como en España, no se come en ningún sitio. Sí. Ni se bebe. Sí, exactamente. Además, nosotros hemos estado ahora recientemente en Burgos, tú dices, se come bien. Después nosotros tenemos unos amigos en Galicia que tú dices, se come bien. Hemos estado en Valencia, se come bien. Dice, tenemos una cultura espectacular. Sí. O sea... Luego, a mí que me gusta viajar también, he probado platos de muchos sitios y demás. Me gustan distintas gastronomías, como tú comprenderás, pues me tira mucho la gastronomía asiática, la hindú, la japonesa, en fin, me gusta. Pero bueno, es verdad que Italia, en fin, luego en el norte de Europa tiene una cocina muy interesante también, Polonia, Praga, ¿no? Lo que es Bohemia, ¿no? Toda aquella zona. Pero bueno, que como aquí, la cocina mediterránea. Aquí es verdad que no lo hemos currado. Además me gusta mucho nuestros antepasados porque se han currado desde tiempos de pobreza, que tú ves ahí platos que ves con imaginación. Es decir, tú con tomate, pimiento y cebolla, no sé cuántos platos habrá en Andalucía, ¿sabes? Claro. Pero el gazpacho, la porra o el salmorejo, pipirrana, tú dices, tío, es que se lo curran espectacular, ¿eh? Además, con muchos menos medios, como ellos guardaban y hacían sus conservas propias. Sigue habiendo pueblos con su... Sí, cierto. Totalán, la chanfaina. Claro. Luego, bueno, así te puedo decir, el ajo blanco, ¿no? Claro. También, por otro lado. No sé. En fin, capachuelo. Aquí comemos uno que es la sopa aplastada. Ah. Que se le conoce en Álora como la sopa perotas. Las perotas, eso. Las sopas perotas. Aquí se le dice en pizarra la sopa aplastada. Y eso es pan ya duro. De hecho, tienes que coger pan duro, donde tú ya lo aderezas con patatas. También dependiendo ya cada zona. Patata, le metes cebolla, le metes pimiento, le metes una serie de cosas.
y después lo riega con aceite y a partir de ahí pues te hace un plato que a mí me parece espectacular, muy contundente para la vida que llevamos ahora, ¿sabes? Que es más sedentaria, pero a mí me encanta y son gente que tenía... Se la han currado mucho. A mí me gusta mucho el pasado nuestro que tenemos ahí, donde hay gente tan creativa, ¿no? Y ahora es verdad que tenemos la oportunidad de esa creatividad convertirla en empresa y que hagamos algo bonito. Así que, bueno, Ricardo, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas ahora con un test de Proust, ¿vale? Ajá. Y Rápidas, ¿no? preguntas rápidas. Yo te voy a hacer preguntas, después yo las contestaré también. Me gusta meterme en el charco y te la voy a hacer, ¿vale? Es un test que hacía en La Opinión de Málaga. La Opinión de Málaga tenía un test de Proust cada vez que hacían una entrevista y a mí me gustaba mucho. Y creo que el hombre se llama Marcel Proust y él, si yo no me equivoco, era un psicólogo y te veía un poco las contestaciones más o menos, pues sacaba tú. Y entonces a partir de ahí después se hizo ya periodista. Y tiene unas cuantas preguntas que están muy chulas. Bueno, mira, te voy a hacer, son 10, son muy cortitas y la vamos a hacer rápido. Un rincón de Málaga. No es un rincón concreto, pues si desde luego mi rincón favorito es que ya se masifica. Claro. El Paseo Marítimo. A mí el Paseo Marítimo, Pedregalejo, El Palo, es de mis sitios favoritos de Málaga. Es verdad que para pasear, ver el mar, respirar el mar y degustar el mar también. Claro. Entonces ahí yo creo que me quedo, aunque soy muy de campo últimamente, porque vivo en el campo, pero me quedo con el mar. ¿Dónde vives tú, Ricardo? ¿Por aquí? ¿Vives en Málaga ciudad? Sí, vivo en la zona de la Cala del Moral. Ah, vale. Ya en la ciudad, bueno, aquí estamos en Pizarra. Claro. Pero, sí, ya vivo en la zona ya Claro, fuera de la ciudad. Esa Desde que zona me he es muy casado, bonita. porque me casé el año pasado. Claro. Y sí, una zona Esta zona es muy bonita. Sí. En Málaga tiene unos tesoros espectaculares. A mí el mar también me gusta mucho. O sea, lo que es el pase del mar y tal. A mí me gusta el centro como tal. Me gusta el centro y además divagar. De hecho, ahora tenemos una quedada pendiente y vamos ahí y la idea es divagar en el centro. O sea, no llevar ni claro lo que hacemos. Me gusta mucho en cualquier lado que caiga, es bueno. O sea, qué guay. ¿Y un rinconcito en el mundo? ¿Sitio que a ti te gusta especial? De fuera de España. Yo he viajado mucho y quizá, curiosamente, uno de los países a los que más he ido, quizá por cercanía, por tradición, es Italia. Pero luego he estado en muchísimos países. Yo no me quedaría con un rincón en concreto. Fíjate, porque a mí lo que sí me gusta es conocer lugares nuevos, lugares con encanto, y me gusta viajar tranquilo también. He tenido varios tipos de viajes, más rápidos, más tranquilos. Claro. Entonces, nada, a mí lo importante de estos rincones, tanto del de Málaga como los de fuera, es disfrutarlos en buena compañía. Es la clave de un buen rincón. Sí. Un buen rincón, un buen libro, buena guitarra, un almuerzo, una sobremesa bonita. Efectivamente, con la compañía correcta, adecuada, Eso es. que te aporte, que tú puedas aportar, y entonces ya sea tu compañera, tu mujer, tus amigos, pero a mí la clave es estar bien acompañado. Eso es. A mí me gustan mucho los rincones del mundo, yo soy más urbanita. Sí, me gustan las ciudades y me gustan las partes de las ciudades que son quizás únicas. Me gusta mucho el Trastevere en Roma, es un sitio al que perderse, y después me gusta Londres como tal, porque Londres, las ciudades europeas tenemos unas avenidas totalmente muy grandes y tal, y a mí Londres, para el montón de el pedazo de ciudad que es, me gusta que tiene un montón de rincones, además la decoración como la cuidan. Son dos sitios que a mí personalmente me gustan mucho. ¿Te gusta la música? ¿Un grupo musical favorito? Pues mira, no sabría decirte porque me gustan muchos. Tengo un gusto súper variado, salvo reggaetón y, en fin, pero me gusta mucho, por ejemplo, grupos, pues no sé, extranjero y tradicional, pues los Beatles, por ejemplo, pero me gusta mucho la música clásica, me encanta Bach, me encanta la música renacentista, en fin, me gusta Nino Bravo, Rafael, o sea, es que tengo un gusto súper variado. De thrash metal me gusta Metallica, me gusta, no sé, Dire Straits, o sea, es que, ya te digo,
AC/DC, o sea, tengo un gusto súper amplio. De hecho, yo guitarra, pues he tocado guitarra clásica y guitarra eléctrica también, entonces, bueno, de hecho tengo ambas y otros instrumentos ya, pero eso ya lo dejo ya para otros podcasts. Más rock, ¿no? Más rock que otra... No, ¿no? a ver, bueno, no es que me gusta la música country, me gusta mucho el blues y el jazz. De hecho, es que los toco. Entonces, Qué guay, qué guay. a ver, pues, no he mencionado mucho el flamenco, es verdad que no ha sido de mis favoritas, pero estando aquí en Andalucía, y últimamente sí que me gusta mucho más. Porque, bueno, también, pero quizá el flamenco es una de mis asignaturas pendientes en ese sentido. Sí. Muy bien. A mí mi grupo, como grupo, U2. U2. Me encanta. Me parece un grupazo espectacular. Ahora creo que en 2026 van a sacar trabajo otra vez y comenzarán las ¿Verdad? giras mastodónticas estas que hacen giras a veces de 4 Sí. años. Me parece un... Pero después, verdad, a mí me pasa como a ti, soy muy ecléctico en el tema de la música. No, me puede gustar. Ahora escucho mucho indie español. Fíjate. Y me gusta. Y voy a muchos festivales, en fin. Me encanta la música de Bollywood, por supuesto. Claro, La claro. música india claro, también me gusta claro. mucho. Además Las hay películas, un nivel cultural bastante alto también, sí, Bollywood, ¿no? sí, la música oriental es totalmente distinta, en cuanto a reglas y demás, pero es verdad que me encanta. Qué bien, qué bien. Un color, El verde. verde. Sí, el verde, ¿por qué? Bueno, es el verde el color de los ojos de mi mujer, es el verde de la naturaleza. Además, yo siempre he tenido el color favorito el azul, pero bueno, ya en los últimos años me gusta más el verde. Es muy En de fin, Occidente, verde, ¿eh? azul, pero el verde es un color muy, muy esperanzador, el verde Sí, de esperanza y bueno. El verde es muy tiene- bonito. Sí, Te la has hecho un guiño, tú vas de verde princesa, tú. ¿eh? Sí, te lo he hecho. Qué bien. Antes hemos hablado de ella. Pues bueno, ya Sí. lo decimos, que nos parece espectacular. Tía muy, muy creativa, es tu mujer. Sí, ¿Tú sí. qué vas a decir? Claro, obviamente. Pero me parece una persona muy creativa, mucha energía, tú lo has dicho Sí. anteriormente. Mucha energía, mucha capacidad, muy creativa, sí. Nos completamos muy bien. Bien. Sí, sí, además creo que soy un parejo. Sí, O sí, sea, no, muchas gracias. ¿Y un número? Un número, el 7. Fíjate. 7 colores, 7 Va. notas musicales. Va en la línea del verde también, ¿no? Sí. El número de buena suerte y tal. Bueno, no es por eso, sino porque, bueno, me gusta, sí, la 7, el 7 también en la cábala judía es como pues, plenitud, ¿no? Sí, A mí el 8. El ocho. Y no tiene, es decir, ahora le puedo empezar a poner adjetivos, pero mi explicación es cuando en el voleibol fuimos a elegir un número, mi jugador preferido de fútbol era Misha, que tenía el 8. El 8. Ya está. A partir de ahora, pues he visto que Iniesta lo tenía y le ponía infinito cuando se fue, Ah, en fin, fíjate. hacía juegos, pero no tiene más allá, no tiene más avance de eso. Vaya. Un recuerdo de niñez que te haya marcado. Recuerdos de niñez, tengo muchísimos, pero fíjate, recuerdo muchas cosas. Quizá cuando mi padre me regaló la primera bicicleta. Recuerdo bonito. Qué guay. Sí, Qué guay. no sé si tendría yo, o la primera que recuerdo, ¿no? No sé si fueron, no sé, a lo mejor no fue la primera, pero recuerdo esa especial, ¿no? Que era una tipo motoreta. Sí, Pero chica, pero de niños, sí. Fíjate. Qué guay, qué guay. Yo creo que son los más bonitos, ¿no? Los recuerdos de la niñez, ¿eh? Sí. Todos intentamos hacerse grandes. Yo veo a mi niño que quiere hacerse grande, digo, no, tío, ¿y qué haces así? Digo, que después va a ser más feliz, ¿eh? Una comida preferida. Guau, me gusta mucho, porque además, me gusta mucho la gastronomía y disfrutar de la comida. Venga, el jamón de pata negra. Si tengo que Por decir una, algo. por decir algo, sí. Pero luego me gusta mucho el buen queso. Soy amante de todo tipo de quesos. Y además, frecuentemente, pues, compro y demás. Y me gusta el sushi, el buen sushi. Luego me gusta mucho la comida hindú. Un buen gazpachuelo. También. Un buen ajo también. blanco. No soy tanto de platos calientes, en el sentido de un buen potaje, no soy tanto, pero bueno, una buena carne, un buen pescado, en fin. Qué bien. Pero vaya, me quedo con el jamón, que es nuestro sushi. Sí, el sushi sí, de aquí sí, de sí, sí. Andalucía. Además es nuestra comida Sí. por antonomasia de España cuando se vende fuera. Así que, mira, el estado más común de tu ánimo. ¿Cómo estás tú normalmente? ¿Más ansioso, preocupado, feliz, contento, relajado? Optimista. Optimista, ¿no? Optimista, feliz.
Relajado. Ese es mi estado habitual. Templado. Bien. Me gusta mucho la película Un hombre tranquilo, ¿no? Sí. A veces me veo relajado. Me veo relajado, ¿no? ¿Ves? Me veo reflejado. Me veo reflejado en esta película. Yo escuché una vez a Antonio Banderas decir que él era un optimista patológico y digo, lo copio. Ese soy yo. Optimista patológico. Además le veo el rollo bueno y además intento buscarlo. Al final los emprendedores yo creo que nos movemos por algo. Sí, totalmente. Lo cortés no quita lo valiente, Sí, como sí, dice sí. mi madre. Luego tenemos esa chispa interior, Sí. esa energía. Tú puedes estar muy tranquilo, puedes ser muy optimista, pero luego tener una chispa Sí, que te sí, empuja, que te ¿no? mueve. A hacer cosas, ¿no? Eso es. Por eso hago tantas cosas también. Eso es. Una cosa no quita la otra. Sí, sí, Una cosa es el totalmente. estado de ánimo, la actitud frente a la vida, los acontecimientos, los problemas, los retos, las dificultades. Pero bueno, al final... A mí me pasa un poco como a ti. Yo lo veo en la hostelería y lo veo muy reflejado en los camareros. Tú ves camareros nerviosos, pam, Sí. pam, 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 y ves otro tranquilo y va siempre con cosas en la mano, ¿sabes? Y tú dices, rinde mucho más este que el otro, ¿sabes? Hay gente que lo ves tú a lo mejor dando vueltas vacías. ¿Y qué está haciendo? Es un símil, una metáfora de la vida. Creo que en Totalmente. este caso, vaya. ¿Y qué esperas de tus amigos? Pues mira, si te digo la verdad, no espero nada. Y yo creo Guay. que por eso es verdad que cada momento con ellos, cada cosa bonita de ellos, pues me alegra, ¿no? Me alegra el corazón, me alegra la vida, ¿no? O sea, yo no espero nada de mis amigos. No sé si ellos esperan algo de mí, pero yo de ellos, al final, con lo que yo tengo de ellos, siempre son cosas positivas y buenas, pues nunca espero nada. De hecho, bueno, ahí no hay expectativas. Sí, Es lo mejor. sí, 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 además lo mejor. Además yo creo que cada amigo tiene una función. Yo hay amigos que no lo llamaría para una mudanza y otros que no lo llamaría para contarle un problema un poco más complejo. O sea, como todo, vaya. Y la última en 59 minutos con la escala de 1 al 10, ¿cómo te has sentido? De 10. De 10, ¿no? 10 plus. Me alegra mucho, Ricardo. Como me dijo Pablo Romeo, eres un gran tío. Cuando Sí, me muchas pasó tu gracias. número Tú de también lo teléfono, eres. lo Muchas corroboro y lo digo a nivel público porque además eres espectacular y las veces que hemos hablado eres un tío con una apertura mental, con un conocimiento, un trasfondo con todo, es decir, todo te lo tienes currado, no dices cosas banales. Es decir, cuando hablas de Málaga que has hablado y con el alcalde y todo eso, conoces mucho más de lo que hablas y se nota. Y además eso es muy bueno. Soy muy prudente. Bueno. Sí, señor. Pues muchas gracias, Ricardo, Gracias por a ti. venir por aquí. Muchas gracias. Y bienvenido, esta es tu casa, para cuando tú quieras. Muchas gracias, hombre. Muy bien.